temática que lamentablemente se ha hecho recurrente, sobre todo en el último año. En las últimas horas, un hombre perdió contacto con su hermana, a la cual llamaba habitualmente, se comunicaba para ver cómo estaba su hijo, un chiquito de 13 años que tenía la condición de autista. En un momento dejó de recibir respuesta a estas llamadas y este hombre fue a la casa donde vivía esta mujer con su hijo. También había una señora mayor, pero concentrémonos en esta mujer. Cuando llega al edificio de Caballito, donde vivía esta mujer, Galicia al 900, se encuentra con el peor escenario. La mujer de 47 años estaba muerta. Su hijo de 13 años también. Los dos de nacionalidad proveniente de Corea del Sur. Los dos eran coreanos. El papá del chiquito todavía vivía en Corea, mamá y el hijo estaban aquí. ¿Cuál es el panorama que tiene a esta hora la policía? Lo que creen los investigadores es que esta mujer mató a su propio hijo de 13 años y que luego se quitó la vida. Se puso una bolsa en la cabeza, se ató un cable, un alargue que se usa para enchufar cosas a la pared y que además se puso cinta para ahogarse. ¿Por qué decía un tema recurrente? Porque venimos hablando a lo largo de este año, Sole, de los asesinatos intrafamiliares que tienen mucho que ver, demasiado, con la salud mental, con ese tema del que lamentablemente no hablamos lo suficiente. La verdad que cuando contamos en este espacio, nos tocó en vivo contarlo de Villa Crespo, nos parecía tan increíble una situación así, una persona que decía quitarse la vida, pero que antes mate a su familia, y luego no paró de repetirse esta situación. Pasó con un padre que mata a sus dos hijos y decide tirarse abajo de un camión, un caso terrible también que cubrimos hace poco tiempo, y ahora tenemos que hablar de esto, una situación que evidentemente se veía venir porque su hermana hablaba todos los días porque notaba su depresión y además porque había sido testigo de estas declaraciones que ella quería o no encontraba sentido a la vida, y luego el horror que estamos contando. Bueno, todo esto pasa en el barrio de Caballito. Sí, estamos ya con Diego de Nicolás, que está allí en el lugar de los acontecimientos, en el edificio de la calle Galicia, donde se produjo este hallazgo macabro. El cuerpo de la mujer, que aparentemente se suicidó, y el de su hijo asesinado por ella. Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rolando? Hola, Sole, buenas tardes. Esta es la calle Galicia, como decían, al 900, para que nos demos una idea, es Caballito, pero Caballito más del lado del límite con Villa Crespo. A tan solo una cuadra, la avenida San Martín, y también un poquito más allá la avenida Juan B. Justo, es decir, de Juan B. Justo y avenida San Martín, a unas poquitas cuadras, es este lugar Galicia al 900. Y este es el edificio en cuestión, Galicia 919, tercer piso. Se trataba de un monoambiente. Allí vivía entonces esta mujer, su hijo y también su madre. En principio, los investigadores, cuando llegaron al lugar, encontraron que no había nada forzado, que la situación en el monoambiente, más allá de los dos cadáveres, no tenía ningún indicio que haya habido otra persona adicional en el lugar para cual se pueda despertar alguna sospecha. Por lo tanto, la investigación directamente se ha centrado como asesinato seguido de suicidio. Por ahora los investigadores están con esa hipótesis, todo apunta a eso, no hay rastros de otras personas, no hay rastros de violencia en los accesos a este departamento. Los vecinos tampoco han podido aportar demasiado porque al tratarse de una familia coreana tampoco tenían demasiado diálogo con el resto de los vecinos y se sabía que trabajaban y que atendían una cafetería en un lugar bastante cercano a este, pero obviamente todos sorprendidos porque cuando llegó el hermano de esta mujer, hermano de la mujer que se suicidó y tío del chiquito asesinado, bueno, todo fue sorpresa, pero como decían ustedes también, había algunas alertas previas en torno a la salud mental de esta mujer que hacía que la familia esté cerca. Pero claro, en este caso el desenlace se produjo sin que puedan hacer nada. Ahora, Diego, vos estabas diciendo que esta mujer tenía trabajo, o sea, estaba atendiendo una cafetería. Lo pienso vinculándolo con
con otros casos de lo que hemos hablado últimamente, el de la familia Seltzer, de Villa Crespo, esta mujer que también tenía trabajo, pero que lo había dejado en el último tiempo, el caso de Tres Arroyos que mencionaba antes Sole, de este hombre que había trabajado en una distribuidora y luego se había comprado un camión y también había tenido problemas laborales, digo como para seguir un poco o tratar de reconstruir los pasos previos de la persona que toma esta decisión que no le entra a nadie en la cabeza, que es matar a tu propio hijo, tu propia hija, lo que venimos viendo. A vos te dicen, Diego, esta mujer salía, iba a trabajar a la cafetería y volvía normalmente, no hablaba con nadie, pero se la veía ir y venir del trabajo. Claro. Claro, lo que no queda demasiado claro si era empleada de esa cafetería o si ella misma la administraba. Sobre esto todavía no hay algún detalle, pero indudablemente que sí, que tenía una actividad por la cual sostenerse, vivir y demás. Pero bueno, el tema de la depresión fue el primer indicio que la familia le dio a la policía cuando comenzaron a investigar. Mira, a ver, vamos a tratar de cruzar, Rolando, para ver si podemos hablar con algún vecino de aquí, pero no, los vecinos que han salido, por lo menos en el rato que nosotros estamos trabajando en este lugar, no han querido. Me parecía que estaba por salir alguien, pero en este momento no. Cuando entraron los policías, sí, los efectivos de la comisaría vecinal 6A, que entraron ahí al lugar, alertados obviamente por el hermano de esta mujer, tío del chico, bueno, encontraron en la escena los dos cuerpos prácticamente uno al lado del otro, boca arriba, los dos. La mujer, como contaba Rolando, justamente, ella tenía colocada esa bolsa sobre la cabeza, pero estaba a un costado del cuerpo, la bolsa, la cinta, una cinta para sujetar y el cable. Porque el hermano, cuando llega al lugar y con su llave abre, porque no le contestaba a nadie, y le extrañó esto, lo que intenta es sacarle la bolsa, obviamente, es un acto de ayuda, de auxilio. No sabes en ese momento, claro, podés salvarla. Por eso todo va a peritaje. Todo, la bolsa, la cinta, el cable. También encontraron huellas en el marco de una ventana externa, que debes tener a la vista ahí vos, que es la ventana que normalmente viste uno abre y cierra de un costado, se apoya para abrir. Bueno, ahí encontraron huellas de distintas personas. Y además, en la mesa del living, era un monoambiente del lugar, una taza de vidrio transparente con un líquido también transparente. Eso también se llevó a peritar. A ver porque, si puede haber claro, un veneno, tranquilizante. Exactamente, para ver si le dio a su hijo de tomar esa bebida y ella también lo tomó, para después provocarse la muerte de esa... Ahora, les pregunto a los dos, Javi, vos que estás muy metido en la investigación, Diego, vos que estás allí, tenemos entendido que en la casa vivía también la madre de esta mujer, la abuela del nene. ¿Esto es así? Claro. ¿Se sabe? Vos sabés, Rolando, ¿Estaba en la casa? ¿No estaba en la casa? Hay un interrogante ahí, si estaba o no estaba en la casa, porque aparentemente vivía la mujer con su madre y su hijo. Vivían los tres. Es un monoambiente esto, recordemos, un lugar pequeño. Que habitualmente un monoambiente puede vivir una persona, quizás dos, ya que vivan tres. Estarían, digamos, en una situación bastante comprimida las tres personas allí, pero no se sabe exactamente si la persona mayor vivía también todo el tiempo y si estaba al momento de ocurrir esto, porque si no estaba, bueno, se habrá encontrado luego con la noticia, pero si estaba y no pudo advertir la situación, quizás estaría en el baño. Es muy raro que no haya escuchado, porque al ser un monoambiente son muy pocos metros cuadrados y los cuerpos aparecieron entre el sector de la cama y el sector de la cocina, pero siempre en ese mismo monoambiente. Ella, además del problema psiquiátrico que tenía, tenía un problema respiratorio que, según el hermano contó, le dificultaba poder atender a su hijo. Digo, por estas cosas, ¿no?, de la mente, la cuestión psicológica, psiquiátrica, que la verdad es impensado lo que ha hecho esta... La verdad que uno lo intenta explicar y todo entra dentro de un cuadro de salud mental, ¿no? Porque hay siempre salidas que uno en ese estado no las ve, pero a mí no deja de llamarme la atención la repetición de casos. Sí. No deja de llamarme la atención. Es demasiado repetido esto. Obviamente este caso tiene sus particularidades, como los otros los han tenido, que los diferencia, pero parece haber un denominador común. El problema de salud mental, habrá que ver si estaba siendo atendido por un profesional o no, y el
vencer yo diría, romper este mandamiento que es no matar a tu hijo. Digo, cuesta expresarlo, pero cuando una persona, hombre, mujer, mata a su hijo, va contra la naturaleza, va contra todo aquello entre lo que creemos. Obviamente matar también es cruzar una barrera, pero matar al propio hijo es algo que nos cuesta entender muchísimo. Por eso enumeramos estos casos. La familia Seltzer en Villa Crespo, la familia del Arciprete en Tres Arroyos, hubo otro caso en Florencio Varela, donde también hubo un atentado contra el propio hijo por parte de una madre. Este me parece que es el foco, más allá de lo policial, que va a tener obviamente Javi avances, que va a tener esclarecimiento en cuanto a los detalles, pero me parece que el nudo no va a salir de esta cuestión. Cómo una persona llega al punto de matar a su propio hijo. Por eso hoy tenemos una mesa grande, ampliada, hasta Diego Nicolás allí en Caballito con las últimas novedades del caso, pero también nos acompaña aquí en la mesa Claudio Greco, que es especialista en salud mental y que siempre nos ayuda un poco a decodificar, entender, digerir, Claudio diría, estas noticias que tenemos que dar, que son tan difíciles. Hola, ¿qué tal? Para que nos demos cuenta de la magnitud de esta pandemia de no salud mental. La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo cerca del 7% de la población mundial, más de 8.000 personas, 8.000 millones de personas, padecen de depresión. En Argentina, solamente del mundo adulto argentino, que estamos hablando de un 60% de la población, cerca del 7% de las personas adultas, y estoy dejando afuera a los adolescentes, que la depresión adolescente es un tema que me gustaría después tratar, sobre todo una cuestión preventiva, porque es la depresión que menos se ve y la que se mascara. Comenzamos el programa hablando de la depresión adolescente, así sí, que después lo dejamos para otro capítulo que nos interesa mucho tu opinión. Lo vi, y estamos hablando cerca de, 2,5 millones de personas en Argentina que padecen depresión. La depresión es una enfermedad y algo que me gustaría que es importante aclarar porque hay muchísima gente que nos está escuchando y probablemente se está interrogando por parientes o por ellos mismos, diferenciar la tristeza de la depresión. La tristeza es un sentimiento, es una emoción, alegría, tristeza, bronca, dolor, ¿sí? Y pena. En la tristeza duele una situación, y si bien en un duelo puede haber tristeza y hay situaciones puntuales y agudas, muchas veces al consultorio viene gente que no entiende si es depresión o tristeza y uno lo que encuentra como de la terapia cognitiva conductual, que hay un foco específico, pero la persona después puede desarrollar la vida con cierta normalidad. La tristeza es una emoción. Ahora, la depresión es la Matrix. ¿Qué quiero decir? Que en la tristeza duele un acontecimiento, en la depresión duele la vida. En la tristeza duele un episodio, en la depresión duele la vida. Y obviamente la depresión tiene factores concurrentes, desde lo neurobiológico, desde lo genético, y afecta el cuerpo, afecta las emociones y afecta el cotidiano vivir. Nosotros estimamos desde la psicoterapia que una persona, después de 2 semanas de mantener cierto proceso de mucho más que tristeza, donde empieza a verse afectado el trabajo, las relaciones, donde aparece el aislamiento, donde aparecen ideas de minusvalía, de baja autoestima, donde no pueden acceder al trabajo y operar normalmente, ya estamos hablando de una depresión. 2 semanas dijiste. Hay 2 semanas y hay distintos tipos de depresión. Hay depresiones mayores, hay depresiones menores, hay depresiones reactivas. Dentro del arco de la depresión hay algo que llamamos bipolaridad, que también es parte de un proceso depresivo, el trastorno de depresión posparto. Digamos, hay distintas maneras de enfocarse en la depresión, pero si hay algo que de alguna manera, y esto que le pueda servir a la gente como instrumento preventivo, que es lo que siempre hacemos cuando en este espacio trabajamos en salud mental, que entiendan que muchas veces la depresión no se muestra sintomatológicamente, y eso es lo peligroso. No se muestra, vos decís, no es advertida desde el entorno o la propia persona no la puede entender, no puede comprender que la está atravesando. Muy buena reflexión. En realidad, la depresión enmascarada sucede mucho en los adolescentes y en las personas adultas la depresión enmascarada se traslada en lugar de síntomas
emocionales, ¿sí? Como sentimiento de minusvalía, como de no poder establecer vínculos sexoafectivos o afectividad, el cuerpo empieza a hablar. Entonces la persona traduce eventos emocionales y la persona se empieza a enfermar. Muchas veces, justamente por eso es tan peligrosa. Recién escuchaba el caso de la mujer coreana, ¿no? Cómo fue dejó el trabajo, ¿no? Primero estaba trabajando, después se dejó el trabajo, pero seguramente sostuvo esa depresión mucho tiempo. Hay personas que traducen esos síntomas psicoemocionales en factores del cuerpo. El cuerpo te agrego algo, perdón. El hermano, además de contar que estaba bajo tratamiento, él le contó a los policías que ella en algún momento le había manifestado a él que no tenía más ganas de vivir. Sí, lo mencionó. O sea, eso suma, digamos, en una alerta, alerta roja permanente, digamos. Totalmente. Pero nunca llegó a tiempo. ¿Vieron cuando decimos, que hablamos en otros programas, que nunca ningún enunciado de la vida me cuesta, quisiera apagar la luz, quisiera irme? ¿Qué decimos? Decimos que nunca ante esos enunciados hay que hacer metáfora. Sí. Claro. Cuando alguien dice que la vida le cuesta, que preferiría no estar, que preferiría apagar la luz e irse... No es un decir. No es un decir, no hay metáfora. Ahí no hay que hacer interpretación psicoanalítica, por Dios. Ahí es directamente... A mí me parece muy bueno esto que vos decís, Claudio, porque, a ver, nosotros por ahí estamos chipeados y decimos... No, ¿cómo? Yo no estoy deprimida. Si me levanto, voy al trabajo, me baño y no lloro. No, pero estás todo el tiempo enferma, todo el tiempo alérgica, todo el tiempo, digamos... Hay otras vías que no las típicas que nosotros creemos. El manual del deprimido es no para de llorar, se queja todo el día. No, estás hay encerrado, no trabajas. Hay otras Vos formas. podés estar deprimido y ser funcional. Exactamente, por un tiempo. Por un tiempo. Digamos, caduca. Claro. Sí, es cierto. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué las personas de alguna manera mutan esta sintomatología depresiva al cuerpo. Bueno, y acá está donde entra la conciencia social y hacer consciente este tema de salud mental, donde no hay que avergonzarse, la depresión es una enfermedad. Lo que pasa es que la percepción de culpa que tiene la persona de ser una carga para la familia, para la pareja, muchas veces desde el narcisismo, muchas veces de temor a ser señalado, hace que reprima la palabra, ¿no? Porque nosotros nos comunicamos a través de la palabra plena. Cuando esa palabra no está, el cuerpo empieza a hablar. Claro, que antes de nuestra generación, perdón, Sí. nuestra generación vos ibas al psiquiatra y eras el loquito Loco. que va al Sí. psiquiatra. Sí. No, ahora cambió todo por suerte con eso. No, Sí, Claudio, quería consultarte por este caso específico porque, como te mencionaba Javier, ella manifestaba este dolor de vivir y de hecho él estaba preocupado por esta situación y por eso iba siempre al departamento y esta vez que no atendió el teléfono, la estuvo llamando, fue y no pudo, digamos, se encontró con este panorama. También hay que aclarar que no tiene signos de defensa ella. Se están esperando las pericias para descartar todo tipo de hipótesis, pero todo señalaría que pasó lo que Se quitó estamos la vida, relatando. claro. ¿Por qué? O sea, a ver, ella lo manifestaba, él estaba atento. ¿Qué fue lo que faltó? Bueno, digamos, acá hay una alerta de reacción temprana que cuando se encienden las luces amarillas, esto es, para que la gente que nos está escuchando y viendo, hay que actuar. ¿Cómo hay que actuar? Intervenir. No importa si tu pariente se enoja, si se enoja con vos, si no te quiere hablar más. Es mucho mejor el enojo que no ir a reconocer un cadáver a la morgue. Sí. Seguro. Siempre. Y esto va para las mamás con sus hijos, con el tema de adicciones y con el tema de depresión. Siempre es mejor el conflicto y la crisis y el enojo que ir a reconocer un cadáver a la morgue. Bueno, hoy arrancábamos el programa, Sole, Rolo, con Marina, con lo que decía Duki. Duki decía, los pibes hoy quieren ser famosos, pero no son y los famosos no son felices, o aquellos que triunfan, además, no son felices. Y digo, es parte de todo esto también, Sí. ¿no es cierto? O sea, Sí. no sé lo que debe haber pasado, pero, a ver, en otras épocas este tipo de cosas no era tan frecuente. Hoy nosotros lo tratamos porque también es frecuente el tema psicológico, tratamiento psiquiátrico y demás. Mata al hijo, si no mata también al marido y se mata Pero a es ella que, o se mata Javi, a él. es Pero digo, simplemente esto. Digo, antes aquel que tenía una decisión, lamentablemente, se quitaba la vida, pero no al resto. Y ahora estamos viendo cada vez más decisiones con esta... Algo está pasando. Eso es lo que más cuesta entender, ¿no? Digo, y lo que marca Javi.
Una cosa es el suicida, Sí. y otra cosa es el que además agrede, y en estos Exacto. casos, A su familia. a su familia, Por eso a sus hijos. está bien, está bien. A ver, ser depresivo no es ser homicida. Por supuesto. O sea, Sí. Claro. no, pero ¿por qué hago esta aclaración que parece como una sobreaclaración? Que en realidad no sabemos el cuadro. Hay cuadros que nosotros llamamos cuadros concurrentes. La depresión puede ser una manifestación también psicótica, ¿eh? O sea, digo, no solamente la depresión. Y volviendo al tema de Duki, que me pareció espectacular, la previa y el pase que hicieron, me pareció de una altura de salud mental, chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Porque, a ver, acá tenemos una asociación dentro del inconsciente colectivo que fama es sinónimo de felicidad. Y tenemos que romper este mito. Sí. Tenemos que romper este mito. Si ustedes supieran la cantidad de famosos que atiendo, cuya vida es un infierno de soledad y tristeza. Ahora, ¿cómo trabajamos con nuestros adolescentes? Esto a vos mamá y a vos papá y a ustedes que nos están mirando. Trabajar la autoestima. ¿Por qué? Porque el comparativo con las redes, ¿saben cuándo aparece? Aparece cuando la autoestima no es suficiente. Los adolescentes empiezan a comparar de manera no saludable. Siempre hay un comparativo porque la adolescencia es, sí, comparación. Sí, pasaba básicamente. de las redes también. Básicamente. Pasaba Pero a todos. hay un límite donde esa comparación te puede llevar a la depresión. Pero es Que que es, lo que- yo no soy, no pertenezco. Pero te peleo como te pelearía un Dale, chico. dale. A ver, te va a decir, pero escúchame, Claudio, yo me estoy muriendo de hambre, no consigo laburo. Y me ofrecen ir a laburar lavando coches, te doy el ejemplo que creo que incluso usó él, por, no sé, 700 lucas por mes, trabajo de lunes a lunes. Y yo veo todo el tiempo, no sé, te digo, cualquier influencer, estos pibes millonarios, con autos, zapatillas, muestran, abren su... Los traders, los que manejan cripto. Y que te por más dicen, muestran poco eso. más te dicen, mirá, boludo, vos que vas a trabajar, perdón la fantasmas. palabra, Sí, ¿no? Pero no. le dicen normales, creo, pero lo que quieren decir es Obvio. tonto, vos que vas a trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo haces para manejar eso? Bueno, te subo la apuesta. Dale, Quiero vale 4. a ver. En los barrios, el pibe que va a trabajar a la fábrica, que se toma el bondi a las 6 de la mañana para ganar 700.000 pesos por mes. Mientras que el soldadito de la esquina, Sí, ¿sí? Repartiendo falopa, tiene una moto nueva. sí. Entonces, Lo digo, vemos todo el tiempo. Banca a toda su familia. banca a toda su familia. Entonces, el pibe que está en el bondi viajando y va a laburar por 700 lucas, claro que se plantea. Ahora, vuelvo a insistir en esto. Nosotros tenemos que generar en nuestras infancia, porque después me corrigen que no se dice infancias, es infancia. Y en la adolescencia, factores de protección. ¿Cuál es el principal factor de protección para nuestros niños, niñas y adolescentes? La autoestima. Vos sos no por lo que tenés, sino por lo que sos. No por lo que posees, sino por lo que sos. Si ese punto está flojo, si no trabajamos la autoestima, el amor incondicional, el concepto de ser amado más allá de todo, que es eso del amor incondicional, los pibes obviamente están recontra vulnerables a ese tipo de Pero comparación. Claudio, te subo la apuesta de nuevo. Vamos, Me quiero vale uno- 5. Uno siempre piensa que el propio ejemplo, como papá, como mamá, va a inculcarle a su hijo el valor. O sea, que mi hijo, mi hija vean que yo me levanto temprano, voy a laburar todos los días, que estoy encima de ellos, pero que no estoy presente todo lo que querría porque estoy trabajando, porque me estoy ganando el pan para poder darle de comer. Eso evidentemente no evita que él vea en redes sociales que hay pibes que laburando 15 minutos por día o no laburando, con el teléfono, tic, 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 hacen un videíto y ganan lo mismo que papá o que mamá ganan en un mes. Ellos en 15 minutos. ¿Cómo evito que él sienta que es un boludo el que trabaja? A ver. Que el ejemplo que yo le estoy dando no es. Tengo dos es bueno, noticias, digamos, tengo dos amigo. noticias, una buena y otra buena. Bien. No lo vamos a poder evitar. Claro. La pregunta es, ¿qué pasa en ese adolescente? ¿Qué hace con esa percepción? Porque, a ver, la frustración es parte del camino del aprendizaje y es parte del camino de la construcción del adulto en un adolescente. La tolerancia a la frustración es tratar de entender también que te vas a encontrar en la vida con injusticias, con esto que vos nombrás recién. La pregunta no es lo que se siente, porque a todos nosotros es la misma ecuación. No es lo que sentimos, es lo que hacemos con lo que sentimos, lo que antecede a nuestras acciones.
Lo que pensamos regula lo que emocionalmente sentimos. Y lo que pensamos regula lo que racionalmente actuamos. Yo me acuerdo, Facundo Cabral, el cantante, para aquellos que no lo conocen, fue un cantante, ¿no?, que tenía unas frases muy, muy duras, contestatarias, pero también hacia adentro, ¿no?, mirando hacia adentro. Y tenía, entre tantas otras frases, una que me quedó siempre es: rico no es aquel, que es una frase muy conocida, rico no es aquel que tiene más, sino el que necesita menos. Es difícil de aplicarlo en una época como esta y a propósito de los chicos, pero digo, si se habla, digamos, ¿qué quiere decir el que necesita menos? Tenés a tu familia, tenés a tus amigos, tenés tu novio, tu novia, tenés la motito que pudiste comprarte, no tenés la última, pero tenés tu motito, ese es el que necesita menos. Sí, chicos, pero es muy difícil, ya lo sé. Esto es una charla nuestra que fuimos armados en otros tiempos. Yo lo que digo es, uno está muy afectado y uno chupa lo que ve. Y los pibes están 24 horas del día con el teléfono. ¿No les pasó a ustedes de meterse en las redes sociales? Yo veo, y un día lo vine a contar acá y digo, no entiendo, hay como unos influencers que están con fajas de billetes de $100 y van por la calle. Son famosísimos en Estados Unidos. Dicen, ¿me seguís? Ponele, yo te voy por la calle, agarro a cualquier persona. ¿Vos me seguís a mí? A ver, mostrame. Y le doy un fajo de billetes que... Entonces, es todo cultura de los billetes, de los pibes recontra exitosos. Es muy difícil que tu vida te parezca interesante en comparación de eso que consumís todo el día. Nosotros a esa edad estábamos haciendo otras cosas. Estábamos jugando a la pelota, estábamos en bicicleta, estábamos charlando, estábamos soñando, algún día que retrabajar en los medios. Era otro contenido el que consumías. Expuestos solo a lo que veíamos con nuestros propios ojos y nuestra propia vivencia. Hoy con esto, vos estás expuesto al mundo entero. Claro, tu familia te podía armar un entorno. Nosotros íbamos al club, a mí mi mamá me decía, o mi mamá me decía, che, esta piba no me gusta, que está todo el tiempo mostrándose, no me gusta, y ahora no podés. Sí, es tu área, es tu área. Viste que, bueno, ustedes dicen, ¿no? Somos de la generación que mi mamá, cuando iba al club y había alguien que se portaba mal, me decía, bueno, ¿sabes qué? Esta persona no es una buena influencia. Claro. Se decía así. Bueno, justamente en las redes sociales, influencers lo que hacen es influenciar a sus seguidores y por eso les venden un estilo de vida, les venden marcas cuando hacen canjes y promocionan una forma, no sé, un tratamiento estético, lo que veíamos ayer. Cuando promocionan ropa, lo que hacen es influenciar. Y me parece, y esto para preguntarle a Greco, ¿de qué manera nosotros podemos hablar con los chicos y explicarles, visibilizar esto? ¿Te das cuenta que te están influenciando? ¿Vos estás tomando las decisiones que vos querés o alguien te está llevando en el momento que vos estás en un momento de ocio, scrolleando y sin querer empezás a tomar decisiones que no haces consciente? Decís, me voy a comprar esta ropa, pero ¿a vos te gusta esta ropa o es un gusto que viene influenciado de algo que vos estás viendo sin querer? ¿Cómo empezamos a enseñarle a los chicos a que esas decisiones vengan de adentro y no de afuera? Bueno, por eso digo, a ver, en el proceso neurocognitivo y psicoemocional del traspaso de la preadolescencia a la adolescencia, hay una configuración de la mirada del mundo, pero también una configuración de la autoestima. Entonces, acá hay 2 o 3 recursos contestando a tus preguntas que me parece que es importante transmitir. Primero, favorecer la autoestima. Esto es, sos importante, sos inteligente, sos importante para nosotros, sos deseado, sos amado, sos una persona con capacidades y con valores. El estímulo, porque, a ver, lo que recién acabamos de plantear, el hackeo, ¿no? Influenciar. El hackeo es masivo y es una pelea que, si la queremos ver en términos de tenis, perdimos 7-0, 7-0, está perdida. La pregunta es qué factores de protección nosotros, como papás, le estamos dando desde niño a nuestra infancia para entender que el no es la palabra más importante. Ahora, ¿cuándo se puede de alguna hacer una transferencia de la palabra no? Cuando esas personitas empiezan a entender que lo que sienten, que lo que piensan es más importante de lo que pasa alrededor. Yo entiendo que es difícil, no es fácil,
Pero acá está el trabajo de la educación emocional que tienen que hacer los papás. Y además Sí, los pero- padres, el tema de el no, que es difícil, y mantenerlo. Porque viste que muchas veces, a que a todos nos ha pasado. Mano dura, Ah, Javier. Sí. Mano dura, es No, de nuestro no. equipo el mano dura, pero bueno, lo bancamos Pero porque nos hace pensar. Es que, ¿sabés qué pasa? Que si no te gana esto. Sí, no, y te espera. gana- y se transforma en padre consejero, o madre consejera, en lugar de, y pasa a segundo plano lo que digan los padres. Claudio, Javi, a veces, espera, a veces los chicos, uno como padre dice, che, está deprimido, por ende hay un tema de autoestima. Sí. Y están todo el tiempo los padres, y perdón, ve a este pibe, ve a este vago, tirado en la cama, no hace nada, no le gusta nada, Sí. no hace deporte, no se baña. Y es muy difícil que el chico tenga autoestima Es muy difícil. con esa bajada la también, adolescencia ¿no? propia. Claro. Claudio, yo Sí. lo que había encontrado de alguna manera, para una figura para que los chicos entiendan los peligros de Internet, es una plaza abandonada donde ellos están solos y que necesitan sí o sí la mirada del mayor y el cuidado del mayor, que no tienen que estar solos, porque está bien, hay juegos, pero también hay peligros. No sé cómo lo ves esto, si es así, esta plaza abandonada con un nene solo. Sí, bueno, el factor de desprotección, de alguna manera, creo que la metáfora que estás usando es justamente la desprotección. A ver, insisto, trabajar en la psicoeducación emocional es trabajar la autoestima de nuestros pibes y nuestras pibas. Darles a los chicos herramientas de protección. Y volviendo al concepto de la depresión, para cerrar, hay una depresión que es de la más peligrosa, que es la depresión adolescente, que es la depresión enmascarada. Donde todo está bien, donde no pasa nada. Ahora, ¿cómo detectar esto? Generalmente el adolescente empieza a cerrarse, empieza a aislarse de los lugares y los espacios donde... Algo muy parecido a lo que pasa con el consumo de cocaína. Y se irrita, Encerrarse. se irrita mucho. Encerrarse. ¿Sabés cuál es el próximo tema? Te lo puedo adelantar, Sí, lo puedo cómo no. spoilear. El próximo tema que queremos hablar con vos. Los pibes no se juntan. Se charlan por Discord. Sábado a la noche se juntan todos, o videojuego online. No se juntan, no charlan, no hay juntadas. Se aíslan. Ese es el tema que te queremos proponer para la próxima. Y yo te propongo el puente a esto. El trauma post-pandemia. Ahí aparece la ¿Ok? parte. ¿Puedo pasar mi Instagram? Sí, claro, por supuesto, porque es muy útil. Gratuitamente para que la gente pueda consultar y orientarlos. Greco Claudio, Greco con doble C, Greco Claudio. Estoy atento a las preguntas y a las orientaciones a las mamás y a los papás que podemos. Gracias por